Buenos días, bienvenidos al segundo webinar de la serie Empoderamiento Económico de las Mujeres en la Postpandemia que hacemos en cooperación con la Organización de Estados Americanos. La crisis derivada por la pandemia COVID-19 está impactando de manera diferenciada a las mujeres. Diversos análisis han puesto su mirada sobre la profundización de las desigualdades de género durante esta crisis. Una de las brechas que más se ha abierto es aquella vinculada con la participación de las mujeres en la economía y su empoderamiento económico. En esta ocasión trataremos el tema cómo reducir la brecha de género y aumentar el liderazgo de las mujeres en el desarrollo económico y la competitividad regional. La cooperación conjunta entre naciones e instituciones nunca ha sido tan importante como hoy. Dentro de este contexto, el Latin American Leadership Program, LALP, y la Comisión Interamericana de Mujeres, el CIM, de la Organización de Estados Americanos, hemos decidido tener una conversación sobre el tema de género. En particular, hemos organizado 2 diálogos en línea a través de las cuales se buscará acercar el análisis y pensamiento de la academia a la toma de decisiones por parte del Estado u otras partes interesadas respecto a los desafíos en torno al empoderamiento económico de la mujer y ver las oportunidades que se presentan a pesar de la crisis actual. Ya tuvimos un primer webinar exitoso, estamos en el segundo. Como representante del Latin American Leadership Program de Georgetown University, quisiera reiterarles la importancia de conectar a los diferentes líderes en América Latina para compartir conocimientos y crear impacto en nuestra sociedad. Queremos aportar a la toma de decisiones dentro de los sistemas e instituciones políticos, económicos y sociales, facilitar el conocimiento y la colaboración entre los países de la región y ayudar a las economías latinoamericanas a superar los desafíos socioeconómicos, tecnológicos y ambientales para así lograr el bienestar social, promoviendo el intercambio de mejores prácticas con el apoyo, entre otros, de casi 700 alumnos de nuestra red en toda la región iberoamericana. Entrando en el tema de hoy. La paralización de la actividad económica ha golpeado especialmente a sectores con una alta participación laboral de mujeres, como son el sector turístico y de servicios, alojamiento, alimentación, así como en los pequeños negocios e industrias que son susceptibles a las interrupciones de la demanda. Las mujeres no solo están recibiendo un mayor número de despidos, sino que aquellas que lideran la pequeña y mediana industria, las pymes, están recibiendo también un mayor impacto de la crisis, contando con que alrededor de un 45% de las emprendedoras conducen familias monomarentales o single parent, que es como se llama en inglés, por lo que el alcance del impacto afecta también a las personas económicamente dependientes de sus ingresos, todo lo cual, junto a la agudización del trabajo de cuidado, provoca una complicación mayor para su reinserción en el mercado laboral. Es imperativo promover que en el periodo de reactivación económica las mujeres puedan volver al mercado laboral en igualdad de condiciones. Hay datos que evidencian el importante aporte que las mujeres hacen al crecimiento económico de los países. Aquí viene una cifra reveladora e importante, señoras y señores. Previo a la crisis, y según datos del Fondo Monetario Internacional, se calculaba que cerrar la brecha entre las tasas de participación laboral entre hombres y mujeres agregaban un 35% al Producto Interno Bruto. 35% incorporar a la mujer. Además, hay sectores que son principalmente ocupados por mujeres y su participación y liderazgo es indispensable para las economías, la reactivación y la competitividad regional de las Américas. Hoy, somos afortunados, contamos con un panel ejemplar para conversar sobre el tema. Le doy la palabra a Alejandra Mora, secretaria ejecutiva de la CIM de la OEA, con quien hemos organizado conjuntamente este webinar. Alejandra. Sí, buenos días. Un saludo, Ricardo. Siempre un gusto estar haciendo procesos juntos. Este es el segundo webinar que hacemos con la Universidad de Georgetown. Para mí, como secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, es un gusto hacer alianzas. Es tan fuerte lo que está sucediendo en nuestros tiempos que todos los espacios que creemos en la igualdad, que creemos que la nueva realidad tiene que ser nueva, distinta a la anterior, debemos de iniciar procesos para colocar, para hacerlo visible lo que está pasando, para hacer como esta conversación de hoy,
un lugar donde podamos identificar las brechas de género, las brechas de lo que está pasando con los liderazgos de las mujeres y cómo esto repercute en un tema de competitividad regional y de desarrollo país. Ya no significa solamente que de por sí era un tema esencial, la vida individual de cada una de las mujeres y el conjunto de derechos que tienen, sino en lo colectivo, la implicación de la ausencia de las mujeres en el mundo, de la competitividad, en la inserción de la nueva normalidad. Por eso, desde la Comisión Interamericana de Mujeres de la OEA, hemos venido trabajando en un tema fundamental que está asociado a esto que estamos conversando, y es la participación paritaria de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Porque si nosotras no estamos, nuestra mirada, nuestra agenda, nuestra forma de percibir el mundo no están en los espacios de toma de decisión. Este enfoque que hemos llamado de género, de poner los impactos diferenciados como un elemento central en la definición de las políticas de mitigación y recuperación de la crisis en este contexto de COVID. Si no estamos las mujeres, esta agenda no se lleva. Lo que tenemos que hacer es que hombres y mujeres la llevamos, pero lo cierto es que somos las mujeres quienes hemos venido impulsando esta agenda. Pero también si no estamos las mujeres, se pierde el mundo de la toma de decisiones de la mitad del talento humano de este mundo. Y además se sigue reforzando esa idea añeja en el cual los liderazgos son solamente los liderazgos de los hombres. Hay liderazgos en esta región de mujeres que están provocando enormes transformaciones y que deben de estar no en los temas colaterales, no en la periferia, sino realmente donde se están tomando las decisiones más importantes y que van a afectar a cada uno de los países donde se toman las definiciones. Desde el primer día, desde que se anunció el tema de esta pandemia, la Comisión de Mujeres señaló claramente que se iban a dar impactos específicos sobre la vida de las mujeres. Y no solamente esto, sino que también señalamos que se están profundizando las desigualdades de género existentes. Todos los datos decían que requeríamos muchos años para llegar a las metas de todos los objetivos que nos hemos trazado, derechos humanos, las metas 2030, esta agenda de igualdad. Estábamos en la mitad del río y se sobreviene esta circunstancia en la cual va a profundizar estas desigualdades. Pero más aún hemos señalado que hay un riesgo enorme de retroceso, lo cual es inadmisible en términos de derechos humanos. Por eso, hay que trabajar y trabajar en conjunto para visibilizar los desafíos, para visibilizar estos impactos diferenciados. Ahora que conversábamos extra webinario con Ricardo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, lo primero es evidenciar los impactos diferenciados, porque siguen invisibles a los lentes de las personas que están tomando decisiones, y luego frente a esto hacer políticas estratégicas que respondan a estas situaciones diferenciadas. Las cifras en el ámbito económico realmente son desalentadoras. Las mujeres somos las más pobres. Tenemos una inserción laboral mucho más precaria, no solo en condiciones de la inserción, sino en los espacios en los que hemos estado colocadas, en donde está lleno de espacios de informalidad, sin acceso a los sistemas de seguridad social, el desempleo, que ya de por sí tenía una brecha importante entre hombres y mujeres, se ha hasta duplicado en algunos de los países de la región para las mujeres. Y además, un tema que como Comisión Interamericana de Mujeres hemos venido colocando, y es que todo lo que ocurría en el mundo de lo público está ocurriendo ahora en el mundo de lo privado, y entonces todas estas responsabilidades asociadas a los cuidados, asociadas ahora a la educación, al teletrabajo, al cuidado, a las nuevas dependencias que tienen los adultos mayores, son las mujeres quienes lo están
principalmente asumiendo, colocando esto un impacto donde ya no hay forma de hacer más elástico los tiempos de las mujeres. Desde este lente, entonces, es importante analizar los impactos de género, la competitividad, el desarrollo sostenible y, sobre todo, llegar a un acuerdo global del reconocimiento del aporte de las mujeres en la economía. Es imperativo verificar, dar luz y hacer visible las contribuciones de las mujeres en los procesos de toma de decisión y de liderazgo para asegurar entonces que esta agenda esté sobre la mesa, que podamos seguir avanzando en la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. En medio de esta crisis, desde nuestra perspectiva, existe una oportunidad de colocar los pactos de género, de colocar la igualdad, de colocar esta visión feminista de que hemos venido durante muchas décadas denunciando lo que está sucediendo, para ver si en este nuevo diseño los temas de las mujeres y los hombres y la igualdad puede ser colocada. Termino señalando que hay muchos actores que tienen que estar convocados alrededor de esta emergencia que empezó con un impacto absolutamente sanitario, pero que se ha extendido a otros ámbitos, y que en esta convocatoria la vocería de las mujeres son muy importantes. Tenemos que partir de que no hay políticas neutrales al género y que todas las decisiones que se tomen tienen un impacto diferenciado. Necesitamos que las mujeres participen en todos los ámbitos estratégicos, que participen no solo en las carteras de desarrollo social o educación, como han sido tradicionalmente encomendadas en razón de estereotipos y sesgos de género a las mujeres. Necesitamos que participen en los asuntos más críticos, las carteras de economía, de ciencia, de seguridad, en las de relaciones exteriores, en el presupuesto. Tan claves en esta era global del multilateralismo, cobra una relevancia estratégica para todas las regiones y es uno de los temas que desde esta instancia multilateral hemos empujado. Termino ya señalando que no se puede abordar esto si no reflexionamos en el trabajo de los cuidados y la corresponsabilidad, en la distribución del acceso a la tierra y los instrumentos de trabajo, en el acceso al mundo de lo financiero, en las brechas y lo que está pasando en el mundo de lo digital, en la colocación especial que ha tenido la fórmula de los emprendedurismos, en el tema de la responsabilidad del mundo de lo privado y, por supuesto, en la responsabilidad de los estados para garantizar la inserción de las mujeres en este proceso. Y la distribución equitativa de los procesos, de los presupuestos para este tipo de acciones. No vamos a permitir que se siga diciendo que se tratan de gastos cuando se trata de inversiones que transformarán el mundo, de manera que la nueva realidad debe hacer esa reflexión. Por eso me alegra mucho que estas dos mujeres enormes, grandes líderes en los temas economistas y feministas puedan contribuir hoy en esta reflexión, así es que me alegro de tenerlas también como invitadas de lujo. Muchas gracias, Ricardo, por estar juntos y por hacer de la Universidad de Georgetown, con su prestigio, una alianza con la Comisión Interamericana de Mujeres y tratar de incidir para que los estados, que ese es el último de los objetivos, tomen medidas adecuadas y que la igualdad sea un paradigma de la nueva realidad. Muchas gracias. A ti, gracias Alejandra, muchísimas gracias Alejandra. La verdad que tú haces un recuento tan extraordinario y con tanta pasión que el que no quiera montarse en tu tren, pues sencillamente algo le pasa, porque definitivamente la realidad que tú describes es extraordinaria y no hace más que a nosotros pues sentirnos todavía más motivados a formar parte de lo que tú estás promoviendo y lo que todos tenemos que promover, porque definitivamente es una realidad pues de la cual no se puede obviar. Permítame presentarles ahora a Ana María Triblin, especialista en políticas públicas, economista de la Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene una maestría, un doctorado en economía en la Universidad de Brown.
Anteriormente trabajó en el Banco de la República de Colombia como economista investigadora senior y como alta comisionada del presidente para la igualdad de la mujer con el gobierno de Colombia. Sus áreas de investigación son género, economía política y economía del desarrollo. Autora de varios artículos publicados en libros y revistas nacionales e internacionales, World Development, Feminist Economics, Journal of the European Economic Association, European Journal of Political Economy, además de editora de libros. Así que, señores, tenemos mucha suerte. Bienvenida, Ana María. También tenemos con nosotros a Mercedes de Alessandro. Voy a presentar a las dos panelistas para antes de entrar en el tema y dejarlas que ellas hablen, porque ya Alejandra y yo ya hablamos demasiado. Les voy a presentar también ahora, tenemos con nosotros a Mercedes de Alessandro, directora nacional de Economía, Igualdad y Género de Argentina, doctora en Economía por la Universidad de Buenos Aires, fue directora de la carrera de Economía Política de la Universidad Nacional de Género Sarmiento, dio clases en la UBA durante más de 15 años, principalmente en el campo de epistemología de la economía, dentro del cual dirigió varios grupos de investigación y publicaciones. En el 2015 lanzó el sitio Economía Feminista, muy apropiado, donde se discuten temas de economía con perspectiva de género. Con él conquistó rápidamente las redes sociales e instaló este debate en la agenda pública. En el 2016 publicó el libro Economía Feminista, Cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, por Editorial Sudamericana, que va por su 5ª edición y se publicó también en mayo del 2018 en España, México y Colombia. Así que las tres, bienvenidas. Estamos contentos y pues muy honrados de tenerlas por aquí. Vamos a empezar la conversación. Ana María, es indiscutible que la pandemia y las medidas destinadas a mitigar la propagación del virus ha impactado en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Un informe reciente del 30 de septiembre de la OIT indica que la crisis ha exacerbado las brechas en el empleo que existen desde antes de la pandemia debido a la concentración de mujeres en los sectores más afectados por la crisis, la dificultad de balancear y conciliar las responsabilidades familiares en el contexto de confinamiento y de cierre de escuelas y servicios de cuidado y las altas tasas de empleo informal. Adicionalmente, un estudio de McKinsey resalta que 1 de cada 4 mujeres está considerando reducir su participación laboral o dejar el mercado laboral debido al COVID. 25%, 1 de cada 4. La preocupación con estas cifras es la ampliación de las brechas y de las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral y en la autonomía económica de las mujeres, cosa tan importante. Además del impacto que esto tendría en la participación de mujeres en puestos de liderazgo y toma de decisiones y en la competitividad regional. ¿Qué deben hacer los diferentes sectores, los gobiernos, las empresas privadas, para evitar este retroceso? Esto sería un retroceso imperdonable y promover la reinserción de las mujeres al mercado laboral y a trabajos de alta competitividad y productividad. Ana María. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Bueno, esta recesión ha sido diferente a las anteriores recesiones, porque antes, en las otras recesiones, el empleo de los trabajadores hombres se veía más afectado que el de las mujeres. Papers como el de Dobke y Turkey de 2016 muestran que el empleo de las mujeres tiende a ser menos cíclico que el de los hombres. Porque cuando miramos una recesión como la del 2008, entonces es una recesión financiera, la construcción se contrae y construcción y la parte financiera es muy masculinizado, entonces esos son los empleos que van a tener más problema. Sin embargo, esta recesión contrasta con todas con esas experiencias que habíamos tenido, porque los empleos que se ven más afectados son empleos que están feminizados, donde hay muchas mujeres, mucho sector servicios. Además, tenemos lo que tú nos estabas diciendo, toda esta carga de cuidado, se cierran los colegios. En los países latinoamericanos, muchos de los que tomaban, empezaban a ayudar con los niños, eran los adultos mayores. Ahorita los adultos mayores no pueden estar con los niños, están como encerrados, entonces vamos a tener esta carga gigante en las mujeres. Las mujeres trabajadoras entonces se están enfrentando a decisiones dolorosas que amenazan con deshacer los avances recientes de la equidad de género. Se ha llamado esta recesión la She-Cession, que es la recesión femenina. Entonces, las familias se quedan
en la casa tratando de articular el empleo y el trabajo doméstico. Tanto hombres como mujeres empiezan a gastar más tiempo en cuidado de los niños, pero esta carga recae de manera desproporcionada en las mujeres. Y las mujeres, más que los hombres, trabajan en sectores de alto contacto, que son restaurantes, cuidados personales, servicio doméstico, etc. Nosotros tenemos un paper para Colombia en donde miramos el efecto de la pandemia en el mercado femenino, en el mercado de trabajo femenino. Lo que nosotros vemos ahí es lo que llamamos una caída en escalera de las mujeres. Las mujeres pasan de la formalidad a la informalidad, de la informalidad al desempleo y del desempleo a la inactividad. Y en la inactividad, la mayoría terminan refugiándose a la inactividad, porque lo que terminan es haciendo trabajo doméstico. Entonces, lo que pasa ahorita es que cogemos y esta caída hace que otra vez releguemos a muchas mujeres a quedarse en la casa. Y esto tiene un montón de implicaciones. Entonces, primero, como tenemos un mercado que está desequilibrado y que es desigual, por lo general la segunda proveedora es la mujer. Entonces, es la que va a terminar sacrificando su trabajo. Vamos a tener este refuerzo de estereotipos dentro del hogar para estas nuevas generaciones, y uno cuando ve los papers, por ejemplo, estudios muestran que las mujeres con madres más conservadoras que se dedicaban al hogar están más dispuestas a sacrificar su salario cuando tienen hijos. Lo mismo, hay otro paper que muestra que los hombres que tuvieron madres trabajadoras tienen una mayor probabilidad de casarse con una mujer que trabaja. Entonces, vamos a empezar a ir para atrás en esto. Vamos a terminar viendo que estas nuevas generaciones, desde niños pequeños, lo que van a ver otra vez es lo que veíamos décadas atrás. Entonces, van a ver una madre relegada a los trabajos domésticos y el padre hacia lo público. Y aquí hay que hacer mucho trabajo. Que se vienen muchos problemas más, que yo veo que se hablan, pero que no se están estudiando muy a fondo. Vienen los divorcios. Si uno mira el paper de Rohini Pandey, entonces los divorcios terminan haciendo que las mujeres tengan esta recarga de cuidado, entonces tienen más pobreza de tiempo y además tienen que monetariamente dar más para sus hijos, entonces van a ser unas familias, una mujer que se va a volver un poco más pobre, ¿sí? Wow. Vamos a tener aumento en embarazos adolescentes. Todas estas niñas no estudiando, metidas en las casas. Cuando uno ve quiénes son los que hacen la violencia sexual, por lo general son los mismos familiares. Entonces, este problema lo vamos a tener. Y la feminización de la pobreza. Y la feminización de la pobreza no solamente es un problema de la mujer, tenemos en Latinoamérica muchas mujeres, madres cabeza de familia, como tú decías, y entonces ellas van a terminar cayendo más en la pobreza y todos los hijos entonces van a también sufrir las consecuencias. Otra cosa que vamos a tener es que las mujeres no van eso es lo que creo que puede pasar, las mujeres no van a querer tener hijos en el futuro, porque al ver a las mamás con esa carga de cuidado en la casa, eso va a desincentivar que las siguientes generaciones tengan hijos. Uno mira, por ejemplo, Corea del Sur con tasas de reemplazos de 0.8. ¿Por qué? Porque nadie quiere tener hijos, porque eso implica un montón de trabajo doméstico y la sociedad no valora ese trabajo. Nosotros lo que tenemos que lograr es compartir esos costos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Que era tu pregunta. Medir, incluir y atacar el problema directamente. Medir, saber qué está pasando, evidenciar las diferencias de género, medir la carga extra de uso del tiempo. Porque yo veo que muchos miden con la encuesta de hogares, pero la encuesta de hogares tiene muy pocas preguntas sobre uso del tiempo. Eso hay que medirlo. Porque no podemos pensar que simplemente los niños no van al colegio y que mágicamente eso se soluciona porque alguien está asumiendo esas tareas y ese alguien son las mujeres. Incluir a las mujeres en seminarios, como están haciendo ustedes, grupos de toma de política pública. Uno ve mucha exclusión en Latinoamérica de mujeres en esos grupos, cuando empiezan a revisar los impuestos, cuando empiezan a revisar el cambio en el mercado, son grupos masculinos. Entonces ahí hay que meter mujeres expertas
en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, en promedio las mujeres son más educadas que los hombres. Entonces, si uno saca al azar una mujer o un hombre, pues es mejor sacar una mujer que un hombre de ese grupo. Entonces, esas expertas mujeres y sobre todo aquellas que están en edad reproductiva o tienen niños pequeños, porque ellas pueden saber a qué nos estamos enfrentando. Si se silencian esas voces de las mujeres, no vamos a poder solucionar el problema de las brechas. Y en el corto plazo nos vamos a retroceder. En lo que nosotros miramos en nuestro paper, en Colombia se retrocedió 20 años de lo que habíamos avanzado. Y eso no se cierra solo. Ya sabemos que eso no se cierra solo. Toca hacer política pública. ¿Cómo entonces? ¿Cómo podemos solucionarlo? Entonces, aquí es el momento de decir si vamos a divergir completamente o vamos a converger. Entonces, para eso tenemos, por ejemplo, que poner el tema del cuidado como un tema principal. ¿Cómo? Incluyámoslo en la macroeconomía. La macroeconomía tiene ese tema como que no existe. Los modelos macroeconómicos no están metiendo el sector de cuidado y tienen que meterlo. Metiendo en los modelos macroeconómicos el sector de cuidado, la única manera que hace que los tomadores de política pública tengan que hacer algo con ese sector para que podamos tener resultados en el mercado laboral. Uno no puede tener un modelo macroeconómico en el que la persona promedio, el individuo promedio es un hombre. Por ejemplo, en Colombia, el individuo promedio debería ser una mujer, somos en mayoría mujeres, pero bueno, uno debería modelar tanto el hombre como la mujer, porque la mujer tiene otras dinámicas diferentes y es importante tenerlo en cuenta en todas las herramientas de política pública. Y lo otro es campañas culturales que empiecen a mostrar que esos estereotipos de género no tienen que estar presentes dentro del hogar. Y eso puede hacer que empiece a haber una repartición más equitativa de las labores del hogar. Por último, oí una académica recientemente que dijo, para que el gobierno reduzca el desempleo de mujeres, toca invertir en el cuidado de dependientes, creación de empleo de trabajo flexible y hacer que las empresas publiquen despidos y contrataciones por sexo, así como sus brechas salariales. Y yo creo que esa es una buena idea. Muy bien, Ana María, nos estás deprimiendo, quiero que sepas, ¿no? No te creas que esta intervención tuya ahora nos pone todo contentos. Me tienes deprimido, a punto de llorar aquí con tu cuento. O sea, yo espero que cerremos esto, señoras y señores. Espero que en algún momento vamos a darle un twist a esto positivo, ¿no? ¿Estás oyendo, Alejandra? Todo esto está muy dramático. Todo me están haciendo llorar. Yo recuérdate que estoy aquí, oigo, y digo, bueno, y aquí hay luz en algún momento. Estoy excavando en el túnel, no veo la luz al final del túnel, me lo están poniendo muy, muy preocupante. Vamos a ver, Mercedes, vamos a ver si tú nos das una lucecita, porque en tu libro, Economía Feminista, cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour, la verdad que ese título está muy, muy apropiado. Propones un análisis basado en datos y evidencias sobre la desigualdad de género, interpelando la lógica tradicional de la economía. La brecha salarial, el trabajo de cuidado, la incidencia diferencial de la pobreza en mujeres y hombres y hasta las tasas de impuestos rosas son cuestionadas en tu libro con una mirada feminista. Una mirada que ahora en tu nueva posición pública nos consta has colocado también en la agenda política. Pero además abordas un tema que nos interesa especialmente traer este diálogo de hoy y especialmente porque eres parte de ese liderazgo estratégico. Las mujeres, mitad de la población mundial, y ya nos dijo, Ana nos dijo, interesa que si agarras a alguien así, al azar, ya sabes que va a ser, que si es mujer, esa es más lista que todos los hombres. Muy interesante. Pero las mujeres, que son la mitad de la población mundial, hoy son minoría en todos los ámbitos en los que se toman decisiones clave. Los gobiernos, la ciencia, los medios de comunicación, las empresas multinacionales, la tecnología, en todo. Como también siguen siendo minoría en la toma estratégica de decisiones frente a la crisis actual. La pregunta específica es, ¿cómo disputar estos espacios para una mejor agencia de los intereses específicos de las mujeres y la agenda de la igualdad, especialmente a la luz de los desafíos para una recuperación económica inclusiva que no profundice las brechas preexistentes? Mercedes, cuéntanos. Bueno, difícil todo, ¿no? Lo que contaba Ana María es, coincido con el diagnóstico, es grave, es para llorar tal cual Ricardo. Alejandra también nos dio un panorama de algunos de estos debates que
que son realmente son dramáticos, pero bueno, digo, estamos frente a una situación muy dramática en el contexto internacional, en todos los países. Yo tengo la oportunidad de, por suerte, participar de espacios como este, que la verdad que los agradezco mucho, me parece que son valiosísimos escuchar las distintas visiones que tenemos, porque nos reafirma también en que estamos pensando bien las cosas y que estamos buscando las soluciones. Yo me voy a centrar, como decías, en hablar de los aspectos positivos, un poco, no, digo, para también mostrar cómo las mujeres venimos trabajando esto que señalaba Alejandra. Tenemos que estar en los espacios de decisión, porque cuando no estamos, estos problemas no entran en la agenda. Entonces, en el gobierno de Argentina, el gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019, el gobierno de Alberto Fernández, trajo una agenda feminista. Es decir, si bien no cambió radicalmente la composición, porque los ministerios siguen siendo mayoritariamente ocupados por varones, sí, de alguna manera, la agenda de género se coló y logró permear muchas de las estructuras institucionales. En la Argentina tenemos un Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, que es nuevo, que se creó ahora, en este nuevo gobierno, que había antes un Instituto Nacional de Mujeres, que esto es un proceso de jerarquización, y esa jerarquización tiene que ver también con entender que las políticas que cierran brecha de desigualdad son necesarias, son importantes y tienen que tener un espacio en la agenda. Pero no es solo el Ministerio de las Mujeres, porque si no pareciera que las mujeres hablamos de temas de mujeres y solamente estamos en el Ministerio de las Mujeres, sino que se han creado espacios institucionales en muchos otros organismos. Bueno, es el caso del mío, yo estoy en una dirección de Economía, Igualdad y Género dentro del Ministerio de Economía, esto que Ana María señalaba, espacios clásicamente ocupados por varones, en donde además se toman decisiones muy importantes. Es decir, en el Ministerio de Economía es el ministerio en el cual, por ejemplo, se organiza el presupuesto nacional, en donde se ven cuáles son los puntos y las políticas estratégicas, cuál es el modelo económico, cuál es el modelo de desarrollo. En ese sentido, para traer algo interesante y relevante estos días, hoy en la Argentina, esta misma tarde, se debate el presupuesto nacional para el año siguiente, para los años siguientes, porque es plurianual, y es la primera vez que tenemos un presupuesto nacional con perspectiva de género. Es decir, logramos algo que creo que hace unos meses nos parecía imposible e inédito, y esta tarde los diputados y diputadas van a estar debatiendo un presupuesto que tiene una metodología que nos permite reconstruir cuáles son las políticas que cierran brechas de género. Con esa metodología identificamos que el 15% de ese presupuesto está orientado a políticas que mejoran el acceso al dinero de las mujeres, que les permiten asegurarse el acceso a los derechos sexuales y reproductivos, que hay educación sexual integral en las escuelas, financiamiento incluso para obras públicas que tengan perspectiva de género y que apunten a mejorar la infraestructura de los cuidados, esto que Ana María señalaba, ¿no? Como los cuidados como parte de la agenda, eso también está expresado. Ese presupuesto nacional equivale a 3,4 puntos de PBI, digo, no es algo despreciable, ¿no? Y eso lo logramos de una manera transversal, trabajando entre muchísimas mujeres que estamos dentro de diferentes ministerios, de una manera, les diría, casi, digamos, como a mano, rudimentaria, que es llamarse por teléfono, hablar de cuáles son los planes y programas del ministerio, qué se puede hacer para mejorar o estimular determinadas áreas. Es decir, nosotras sabemos, como decía Ana María, que la construcción es un espacio completamente masculinizado. Entonces, uno de los objetivos que nos pusimos en mi equipo es, hablemos con el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué? Porque sabemos que cualquier salida de recuperación económica implica la construcción. Son los sectores que más traccionan la oferta y la demanda de empleo, los que más traccionan también en presupuesto, porque tienen más multiplicador, como le decimos los economistas, ¿no? Entonces, sabíamos que ahí teníamos que apuntar y nos organizamos para entablar conversaciones con quienes iban proyectando el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas para asegurarnos que hubiera partidas de género y ver también cómo incluíamos a las mujeres en la contratación, en el diseño de las obras, en el pensar también cuáles son, qué tipo de infraestructura necesitamos para que las mujeres también se integren al mercado productivo y faciliten y disminuyan esta carga de tiempo que mencionaban tanto Ana María como Alejandra. Ese es un proceso que realmente ha sido un proceso que lo hicimos transversalmente. De hecho, tenemos un grupo de chat, un grupo de WhatsApp que se llama Mujeres Gobernando,
en donde somos 256 mujeres del Poder Ejecutivo, es decir, ministras, secretarias, viceministras, vicesecretarias, no sé, la de legales, la del Ministerio de Economía, de la FIP. No invitan a ningún hombre a eso, no invitan a ningún hombre a eso. No, somos todas mujeres gobernando. Mujeres gobernando, tenemos compañeras travestis en el grupo, es decir, es un grupo de mujeres y de personas con distintas orientaciones sexuales y distintas identidades de género, pero no varones cis, porque entendemos que también es una manera de fortalecer un espacio de poder, ¿no? Porque digo, hay una cuestión a veces que parece maquillaje, esto pinkwashing le solemos decir, ¿no? De que, bueno, ponemos alguna cosa con género o alguna mujer en el equipo para que parezca que hay diversidad, para que parezca que hay inclusión. Nosotras queríamos que esto no sea pinkwashing, que sea realmente una estrategia, y de construyendo ese grupo también construimos una alianza muy fuerte para empujar e impulsar algunos debates que están en nuestra agenda. Además de esto de presupuesto con perspectiva de género que hoy estamos trabajando, que hoy se vota la primera parte en el Congreso con diputados, después viene la parte del Senado, también estuvimos trabajando desde la Dirección de Economía, Igualdad y Género en un indicador, esto que mencionaba Ana María, cuando hablamos del tiempo de trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, en general eso no aparece en ningún debate productivo. ¿Por qué no aparecen debates productivos? Porque pareciera que no tienen ningún rol en la producción de bienes y servicios. Y como bien sabemos, las mujeres, digamos, todas estas tareas, ¿no?, que se hacen desde que una mujer se levanta hasta que se acuesta, y si tiene hijos ni hablar, se levanta, prepara el desayuno, les pone la ropa a los niños, los manda a la escuela, después los busca, los acompaña con las tareas, compra el regalo para los amiguitos, va al supermercado, hace las compras, cocina, lava, plancha, cuelga la ropa, la guarda, la cose, ¿no? Es decir, son una serie de tareas gigantescas que nadie ve, que pareciera que hay un duende mágico que se ocupó de todo eso todo el día, y eso realmente para muchas mujeres es una carga tan grande que les impide luego tener un trabajo pago, es decir, un trabajo en el mercado laboral. O esto que decía Ana María, hace que si cerramos las escuelas porque hay coronavirus, si cerramos los espacios de cuidado porque hay coronavirus, porque tenemos miedo del contagio, etcétera, los niños y niñas quedan en los hogares y las que se hacen cargo mayoritariamente de estas tareas son las mujeres. Y entonces esto genera una sobrecarga de sus trabajos, de un trabajo que es invisible a los ojos del mercado, a los ojos de la teoría económica, a los ojos de los debates metodológicos, políticos y de salidas de las crisis económicas. Entonces, nosotras medimos eso. En la Argentina nos dio que estos trabajos, si los sumamos, el sector de cuidado, representa un 16% del PBI. Y fíjense que además, no solo representa un 16%, sino que es el sector con más peso en el PBI. Le siguen el comercio, la industria, la agricultura y todos los demás sectores de los que hablamos cuando hablamos de economía. Y eso yo me quedé pensando cuando hablaba Ana María, que en esta crisis del coronavirus muchas veces decimos se apagó la economía, ¿no? Y cuando decimos se apagó la economía es porque pensamos, como ella decía, en finanzas, en construcción, en energía, en transporte, en todas tareas masculinizadas. Pero si nosotros miramos la economía con la perspectiva feminista, con la perspectiva de género, la economía es las escuelas, las enfermeras, es decir, el sistema de salud, mayoría mujeres, las escuelas, mayoría mujeres maestras, los comedores populares en donde la gente come. En Argentina tenemos 11 millones de personas que reciben asistencia alimentaria en esta crisis. Las que revuelven la olla para preparar la comida y sirven la vianda son mayoritariamente mujeres. Cuando hablamos de las tareas que se hacen en el interior del hogar, que recaen en mujeres, entonces, si lo miramos así, nosotras, las economistas feministas, decimos la economía no se apagó, se encendió y está más viva que nunca, ¿no? Lo que tiene es que, como decían Ana María y Alejandra, quizás ese aspecto económico no está tan valorado socialmente, porque nuestras teorías económicas, nuestros modelos económicos, nuestra formación como economista también lo desconocen. Entonces ahí coincido que hay que visibilizar, medir, cuantificar, porque esa es la manera de ponerlo en la mesa de debate, esa es la manera de asignar partidas presupuestarias, esa es la manera de diseñar política pública, esa es la manera de monitorear y controlar, y esa es la manera que tenemos también de mostrar que no es una sensación de cansancio de las mujeres frente a una sobrecarga de lavar los platos, sino que eso tiene impacto económico. Ana María lo describió muy bien,
con todos los efectos que están ocurriendo hoy en el mercado laboral. Entonces, yo creo que es una gran tarea que venimos llevando adelante las mujeres, esta de visibilizar, mostrar, insistir y debatir, pero coincido que es una inversión de tiempo, es una inversión de trabajo y es una inversión que tiene que ser reflejada también en las partidas presupuestarias, porque con los deseos no vamos a cambiar la realidad, los deseos nos tienen que guiar para conseguir las herramientas para transformar la realidad. Entonces ahí creo que tenemos una situación dramática, preocupante y difícil, pero que tenemos muchas herramientas para seguir fortaleciendo y que tenemos además mujeres con mucho poder y con muchas ganas y con mucha fuerza para construir esto, y ahí también invito a todos y todas los que nos están escuchando a que se preocupen como Ricardo, pero que tomen un rol activo también en este trabajo colectivo. Gracias, Mercedes. Si crees que me quitaste la depresión, no me ayudaste demasiado. Me ayudaste poquito, muy poquito. Ana María me llevó al borde y tú no me empujaste, pero ¿me entiendes? Ahora, me gusta lo que tú dices del duende mágico. Y yo estoy llegando a pensar que en cierta medida ustedes tienen la culpa. Nos han malcriado. Nos han malcriado. Es lo que ha pasado. Nos han malcriado porque todo eso que tú dices es verdad. Todo eso que hacen la cama, hacen la comida, llevan para arriba, llevan para abajo, hacen todo, planchan, lavan. Y aquí uno dice, y a veces hasta ingratos somos, a veces hasta ingratos. Y encima quiere más. Nos han malcriado, señora. Hay que voltear este panorama. Pero hablándolo en serio, y creo que una de las cosas que ustedes dos mencionaban que me parece muy importante, y la cifra que tú mencionas del 16% es alarmante. Alarmante te digo por qué. No alarmante por lo alto que es, sino por lo poco que se sabe. Tú me estás diciendo que es el renglón más importante. Oye, señores, pero nadie habla. O sea, en las economías solo se habla, no, de la agricultura, de la infraestructura, de cosas, o sea, las grandes palabrotas que de una u otra manera mueven las economías, mueven los populistas, mueven a los gobiernos. Pero ¿quién mantiene la infraestructura del hogar? ¿Quién mantiene la infraestructura laboral que llegue a ejecutarse? Son estos duendes mágicos, que no solamente nadie los celebra, sino que, como dirían en inglés, we take them for granted. O sea, crees que tienen que estar ahí ya. Y encima, cuando te empiezas a dar cuenta del número que ellos representan, pues es alarmante. Yo creo que una de las cosas que dijeron ante esto de medir, que decía Ana María, de medir es importante, pero medir y promover, que la gente se sensibilice más a la realidad de lo que eso significa. Porque si ese 16% del cual tú hablabas deja de funcionar, si el duende mágico se pone bravo y el duende mágico deja de trabajar, yo quiero saber qué va a pasar con todas las otras magníficas economías de las cuales estamos hablando. Todos esos otros fantásticos renglones que estamos hablando y que le llenan la boca a todo el mundo. Pero ¿por qué no hablamos un poco más del duende mágico? Que este sea el año, la década del duende mágico. Y no hay que ponerle género al duende mágico, pero hablar de que el duende mágico es el que realmente mantiene, dentro de todo, la felicidad dentro del hogar. Es la que mantiene que pueda seguir funcionando las cosas. Las cosas tienen que tener una parte emocional que el duende mágico la maneja mejor que nadie. Pero bueno, ya como te das cuenta, las tres me han puesto profundamente emotivo con este tema. Oye, Alejandra, este jueguito me está sensibilizando más de la cuenta, para que sepas. Bueno, pregunta para las dos. Tratando de girar esto, porque si no aquí imagínate dónde vamos a llegar. ¿Qué se espera de los estados? ¿Qué se espera del sector privado? Estos dos tienen un rol importante. Yo quisiera que las dos nos conversaran. ¿Qué se espera de los estados? ¿Qué se espera del sector privado para amortiguar el impacto de la crisis? Porque esta crisis es real, esta crisis lo que ha ayudado es a resaltar pues la realidad aún más. Para amortiguar, ¿qué se espera de los estados del sector privado? Para amortiguar el impacto de la crisis en la autonomía económica de las mujeres, que sabemos es fundamental para asegurar su autonomía en otras áreas, así como el impacto en sus familias y en las comunidades. En otras palabras, ¿qué se espera de los estados? ¿Qué se espera del sector privado para ayudar al duende mágico? ¿Qué es lo que tienen que hacer? O sea, señores, queremos ahora poner que ustedes tengan el rol de asignación de responsabilidades. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se espera pues, de los estados y del sector privado? Quien quiera, Ana María, Mercedes. Listo. Bueno,
Yo creo que lo que toca es poner el tema sobre la mesa y no trabajarlo porque sí se habla, ahorita se está hablando bastante del tema del cuidado y uno ve incluso en los gobiernos hablando del cuidado, pero no está metido como principal en la toma de decisiones. Entonces ahí es cuando vuelvo al tema de en las herramientas de toma de política pública, los modelos macroeconómicos, toca meter el sector del cuidado. Si no, sino simplemente uno cuando quiere hacer que mejore el mercado laboral, entonces toma unas decisiones que no tienen nada que ver con el sector del cuidado y se le mejora en el modelo el mercado laboral. Y eso no va a pasar, solo va a pasar para los hombres. Entonces toca meterlo ahí. Toca promover la corresponsabilidad del cuidado. Hay un montón de iniciativas que son interesantes, culturales, que pueden funcionar. Con mi esposo hace bastante tiempo vivimos unos meses en Chiapas y conocimos un grupo de mujeres indígenas que hacían teatro y el teatro lo hacían como de burla con los esposos para mostrar el esposo que no hace nada, ¿no? Y entonces iban todos a verlo y entonces todos, ay, sí, como tú, le decían al esposo, y entonces el esposo le daba como pena y eso como que ayudó a que empezaran a moverse. ¿Qué es lo otro? Lo otro es... Ahora, me imagino que tu esposo se arrepintió que lo llevaras para allá, ¿no? Tu esposo no estaba tan contento que le llevaste a todo ese show, ¿no? Pues él fue quien me llevó allá, porque yo soy economista y él es literato y artista, entonces eso era más de él. Pero mira que pensando en lo que tú decías, cuando yo tuve mi primera hija, cuando tuvimos nuestra primera hija, estamos terminando nuestra tesis y dijimos, listo, para poder terminar la tesis toca de igual a igual. Y al principio cuando dijimos de igual a igual, sí, uno dice, sí, cuidarlo un ratico. No, nos tocó hacer un listado y era de tiempos y ahí sí cada uno supo cuál era la carga exacta porque hay un montón de cosas chiquitas que es como que lo termina haciendo uno, pero eso es mucho tiempo. Entonces sí toca hacer, yo soy partícipe que en cada hogar lo hagan del listado, servir la comida, cucharear al niño, devolver los platos, todo y dividirlo equitativamente. El sector privado, hay unas cosas súper interesantes que están haciendo acá en Colombia, se llaman los sellos de igualdad. Entonces, hay un montón de sellos de igualdad. Y lo que hacen las empresas es que vienen, piden el sello de igualdad, los miden y después hacen una política interna. Y después los vuelven a medir al año cuando hicieron la política interna. Y eso funciona muy bien. Aquí Argos, que es de petróleo, al principio lo midieron y les fue mal y se metieron a cambiar todo, cambiaron incluso los camiones y los pusieron de una manera que pudieran tanto hombres como mujeres manejarlos. Todo lo que era de carga lo volvieron tecnológico, y entonces eso ayudó a que los hombres tampoco tuvieran tantos problemas de espalda porque a veces cargaban demasiado y pudieron tener igual número de mujeres y hombres. Hoy Argos es un ejemplo de igualdad acá en Colombia. Entonces sí hay mucho por hacer. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Mercedes, cuéntanos. Sí, yo coincido mucho con Ana María. En ese sentido, bueno, nosotros aquí en el Ministerio de Economía participamos en una mesa interministerial de cuidados, que es un espacio en donde somos 12 organismos del Estado en los que discutimos acerca de esto, pero sinceramente a mí me parece, ¿no? Creo y estoy convencida de que, Ana María lo dijo en un momento, ¿no? Dijo, este sector tiene que ser parte del pensamiento macroeconómico, ¿no? Como necesitamos que se integre, porque todavía muchas veces pareciera que el sector de los cuidados es algo de la agenda de las mujeres, ¿no? Como si fuera solamente de la agenda de las mujeres. Y acá está muy claro, no es de la agenda de las mujeres. Yo les digo un ejemplo, en Argentina, más de la mitad de los trabajadores formales, que los que trabajan todos los días, no sé qué, tiene un hijo en su casa. Y en los trabajadores informales es más del 60% tiene un hijo en su casa. Entonces, si nosotros, por ejemplo, con esta situación de coronavirus en Argentina, las escuelas están cerradas de manera presencial, siguen de manera remota, online, desde marzo. Estamos en noviembre, ¿no? Esto significa que durante meses los niños y niñas se han quedado en los hogares. Si mañana
el presidente de la Nación dijera vuelvan todos a sus puestos de trabajo, pero las escuelas permanecen cerradas, tenemos un problemón, porque la mitad de las familias tiene un niño en la casa. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a dejar solo a tu hijo de 5 años en la casa a las 8 horas de tu jornada laboral? Digo, ahí hay un problema, ¿no? Entonces, esto que decías, Ricardo, si no nos ocupamos de quién resuelve estas tareas de cuidado al interior de los hogares, no podemos sostener lo productivo, como se le suele llamar, que es lo que pasa fuera del hogar. Entonces, si nosotros no resolvemos cómo, y digo, pongo lo de las escuelas porque es el ejemplo más extremo, ¿no? Es un ejemplo que todo el mundo lo puede ver. Claro. Pero este es un problema que preexiste, que no es que se apareció con el coronavirus. La sobrecarga de las tareas de cuidado que impactan sobre las mujeres realizan 3 veces más tareas domésticas y de cuidado no remunerados que los varones en la Argentina. 3 veces más. Y le dedican 6,4 horas diarias a estas tareas. Esa es una segunda jornada laboral. Entonces, para muchas mujeres, esta cantidad de tiempo implica que no pueden salir al mercado laboral en tiempo completo, que tienen que ir y venir, que tienen que organizar su vida en torno a estos cuidados, y eso hace que tengan trabajos más precarios, que tengan trabajos que van y vienen, temporales, que no puedan crecer en sus puestos laborales, que no puedan hacer política o formarse, ¿no? Es decir, que no se puedan quedar después de hora en la oficina, en la red de networking, en la chatita, en los debates. Entonces, digo, es un factor que no solo condiciona la inserción laboral de las mujeres, sino que es un factor que condiciona también la producción social en general. Nosotras cuando hicimos este documento de medir el aporte del sector de los cuidados al PBI, el título que le pusimos es Los cuidados, un sector estratégico. Es verdad. Y es un sector estratégico para el desarrollo económico de nuestro país, porque lo vemos de esa manera. Y sinceramente les digo que estando en el Ministerio de Economía, es la primera vez que tenemos ese valor publicado, es la primera vez que se publica, y que se publica desde el Ministerio de Economía. Para mí tiene un efecto mucho más importante que si se hubiese publicado en el Ministerio de las Mujeres, ¿no? Así es. Digo, obviamente nuestras compañeras del Ministerio de las Mujeres leyeron informe, nos dieron comentarios, lo trabajamos en conjunto, pero yo entiendo que estos debates son debates económicos y productivos, con perspectiva de género. No son debates solamente de la agenda de género. Hay muchos debates de la agenda de género en particular, pero este no. Que quedar ahí y que los tenemos que impulsar, pero hay otros que son transversales, y eso creo que es el mayor desafío que tenemos por delante, ¿no? De lograr que quienes toman decisiones en los espacios, como decía Alejandra al principio, ¿no? Las mujeres usualmente ocupamos roles en desarrollo social, en educación, en cultura, ¿no? Espacios que están asociados más a lo femenino, entre comillas. Mientras que los espacios de economía, energía, producción, transporte, finanzas, están masculinizados y están entre los varones. Y ante este momento de la pandemia, yo creo que una gran virtud que tuvimos este grupo de mujeres gobernando que les contaba, fue que mantuvimos viva la agenda de género y que no dejamos que nos digan, no, esto puede esperar porque ahora hay desafíos más importantes. Lo que dijimos es, me parece fantástico. Como estamos en desafíos importantes, esto no puede esperar. Sí. Como estamos frente a una crisis gigantesca, la agenda de género no es que no puede esperar, es una herramienta para atravesar esta crisis. Claro. Yo estoy convencida yo creo que van a coincidir que la salida de esta crisis a nivel regional es una salida con perspectiva de género, es una salida feminista, es una salida que tiene que estar las mujeres liderando, participando, porque son las que, como decía Ana María, lo escribió muy bien, son las más golpeadas. Entonces, ellas tienen que ser parte de la respuesta. Yo creo que lo que dicen ustedes, obviamente, tienen razón en todo, pero una de las palabras clave de lo que dicen, además del sector de cuidado, que es fundamental, es usar la palabra estrategia. O sea, estos son sectores estratégicos, esto es una realidad estratégica. Esto hay que eliminar la perspectiva de sentir culpa. No es cuestión de culpa. Es cuestión de estrategia, es una cuestión de que no se puede seguir avanzando si esto no se incorpora de una manera directa en lo que esto representa. Y esto de que haya industrias y sectores que son, pues, que aparecen más, no necesariamente reflejan la realidad. 2 preguntas más rápidamente, porque aunque no lo crean, nos estamos quedando sin tiempo. Desde la perspectiva del liderazgo regional, quiero que me digan porque otra de las cosas que puede ayudar a pensar en esto, ¿cuál podría ser el efecto a largo plazo? Efecto a largo plazo, ya ustedes lo dijeron, la disminución importante que está sucediendo en las cifras y en todo esto, pero ¿cuál puede ser el efecto a largo plazo de perder el talento de las mujeres
y sus contribuciones como líderes en la competitividad económica y el desarrollo de la región. O sea, esto se está volviendo serio. Entonces, ¿cuál sería a largo plazo, el efecto a largo plazo? Y la otra, si la pueden meter entre todo, ya para meter dos por el precio de una, es ¿qué ejemplos exitosos hay? ¿Hay algo exitoso que podamos hablar? Volviendo yo a mi idea idealista de crear un poco de luz al final del túnel, ¿hay algún ejemplo positivo en lo que estamos hablando? ¿Hay algún país, alguna región, algún departamento, algo que está haciendo algo bueno? Se los lanzo. Ana María, Mercedes. Listo. Yo, antesitos de eso, quiero felicitar a Mercedes por lo que están haciendo y que en el Ministerio de Finanzas estén metiendo el tema de la mujer. Yo fui compañera de doctorado del actual ministro, entonces estoy muy contenta de que estén metiéndole la perspectiva de género y eso creo que es súper importante y son pioneros. Bueno, Ricardo, yo sigo con mi pesimismo, entonces aquí pues sí vamos a tener una pérdida de liderazgo, las mujeres perdiendo su trabajo, saliendo también porque ellas necesitan salir por esta carga de cuidado, los empleadores incluso si ellas están rindiendo al máximo las van a ver menos productivas, las académicas están publicando menos, ya hay papers mostrando que están publicando mucho menos, entonces sí empezamos a perder un montón de voces importantes, pues mira, mi generación de los 80s nos tocó en nuestra cumbre de productividad, en nuestros 30s, 40s, la recesión financiera y ahorita la pandemia. Entonces es como que esta recesión estamos luchando contra la marea. Fuera de que tenemos ya todo el problema de desigualdad que veníamos, nos ha tocado todo esto nuevo. Entonces, yo creo que iniciativas como las de ustedes en donde están fomentando este liderazgo de mujeres en Latinoamérica me parece clave, sobre todo en este momento también que hay mucha polarización en Latinoamérica, que surjan mujeres expertas y que no estén tan polarizadas ni en un bando ni en otro, eso podría traer como algo refrescante para Latinoamérica y podría ayudar a que tanto a nuestros países como a que se cierren estas brechas de género. Yo creo que hay una cosa positiva y es que las redes le han dado un parlante a varias mujeres que estaban escondidas y son muy valiosas. Y a mí me fascina Twitter. Entonces he descubierto un montón de mujeres latinoamericanas súper inteligentes, expertas en temas, con doctorados en biología, en todas las áreas, y entonces las identifico y ahora las oigo. Y antes yo no tenía cómo saber de estas mujeres. Creo que estas mujeres van a empezar a jugar un rol relevante que de otra manera estarían marginadas porque ni siquiera sabríamos que existían, ¿no? Yo creo que esta red, a pesar de que tenemos esta pobreza de tiempo, deja que muchas de nosotras podamos tener una participación activa y podamos estar en constante conversación entre unas y otras y poniendo estos temas en la discusión pública. Gracias, Ana María. Nos quedan 2 minutos. Mercedes, cuéntanos. ¿Cómo lo ves? Sí, cortito. Yo coincido con Ana María. Hoy estamos en pisos históricos. A ver, en Argentina se publicaron los datos de desempleo, ¿no? El desempleo subió solamente 3 puntos, que parece muy poco en el contexto en el que estamos. Esto es porque hay muchas medidas del Estado para sostener el empleo, pero el dato más relevante y más alarmante es que cayó la participación económica de las mujeres en 10 puntos. Quiere decir que hay una población que quedó en su casa y que por la pandemia, porque tiene trabajos informales, porque entonces dejó de buscar trabajo o dejó de trabajar, y eso es lo que releva la encuesta cuando uno la hace, y nos muestra una caída de 10 puntos. Y esto nos lleva a pisos históricos de la participación económica de las mujeres. Sí. Entonces, para nosotras esto, esperamos que sea un sendero transitorio, y mientras tanto vamos pensando qué es lo que vamos a tener que hacer y todas las herramientas que vamos a tener que llevar al mercado laboral para recuperar esos pasos perdidos. Entonces digo, ahí tenemos un desafío gigante para que esto no quede así. Es decir, este retroceso que ya experimentamos, tenemos que transformarlo y tenemos que salir adelante. En ese sentido, creo que coincido también con Ana María, hay un montón de redes de mujeres, creo que a mí lo que más me inspira, sinceramente, es el movimiento feminista latinoamericano,
En la Argentina hemos tenido las luchas por Ni Una Menos, por el aborto legal, seguro y gratuito. Hemos visto las luchas por Ni Una Menos en toda América Latina. Hemos visto países enteros movilizados, México, Brasil, Colombia. En Chile ahora se acaba de votar la Asamblea Constituyente, que va a ser escrita de manera paritaria, va a ser la primera constitución del mundo, lo ponían en los comentarios. Digo, esas son luchas que hemos dado el movimiento feminista, que ha tenido un punto de inflexión en los últimos 6, 7 años, y eso a mí me motiva mucho porque sé que al margen del lugar que yo ocupo hoy como funcionaria pública, digamos, y que obviamente estoy aportando y poniendo todo mi esfuerzo, mi cabeza y mi dedicación, hay un movimiento de mujeres transversal, latinoamericano, y que está recogiendo, impulsando estas experiencias, y sobre el que nosotras también nos podemos apoyar, y eso para mí es lo más esperanzador hacia adelante, que eso siga pujante, y que quienes estamos en lugares y roles públicos y que tenemos posibilidad de decisión, seamos una voz, una mano, una cabeza puesta al servicio de esas demandas sociales. Gracias, Mercedes. Bueno, señoras y señores, como se dan cuenta, imposible tener un mejor panel. Alejandra, algo para cerrar. Tenemos aquí, está todo el mundo entusiasmado, queremos salir a la calle a gritar. Hay pandemia, si van a salir a la calle tienen que salir con máscara, pero salgan igual a gritar, porque esto es una realidad que no se puede esconder más. Aquí le hemos dado suficiente comidilla para que, bueno, creen toda una campaña, cada uno en sus sitios y en sus lugares. Alejandra. ¿Me oyen? Sí, sí, sí. Bueno, te agradezco a las invitadas. Realmente ha sido un panel de lujo, oírlas y entender todo lo que se está haciendo en la región y las cosas que están funcionando. Ricardo siempre apuesta a que terminemos con una sombra de esperanza, digamos, que nos cubra. Y yo creo que esa esperanza siempre la hemos tenido, y por eso la perspectiva de género dejó de ser una perspectiva, digamos, descriptiva para pasar a tener una categoría política de la transformación. Y quienes estamos trabajando durante tanto tiempo en esta perspectiva de género, hemos visto profundas transformaciones en nuestra sociedad. Yo hace 30 años lo que veía en los temas de violencia, donde las mujeres nos llegaban a preguntar si lo que les sucedía era violencia, y ahora todos identificamos de lo que se trata, pero también hemos colocado de mejor manera al Estado como gran responsable de los procesos para poder ser el impulso y el motor. Eso mismo tiene que suceder con el empoderamiento económico y particularmente con este tema estructural en el cual estamos y todas coincidimos sentando un gran esfuerzo, y es en los cuidados como el que tiene el punto de inflexión, el que si los movemos va a ser un efecto dominó sobre los otros ámbitos. Y aquí entonces sí, de nuevo es traer al Estado en un enorme esfuerzo de política pública que también alcance a la empresa privada. Se han dado muchos ejemplos de los sellos de igualdad. Yo cuando fui ministra, ese fue nuestro eje esencial, llevarlo a la empresa privada, y realmente transforma la lógica de las personas que están sentadas ahí. El empresario y la empresaria tienen que preocuparse cuáles son las condiciones en las que su gente está trabajando, si llegaron a trabajar con el tema resuelto de los cuidados, y bueno, generar estas sinergias entre el mundo, lo público y lo privado para poder hacer esta transformación. Me parece que al final esta es una decisión ganar-ganar. Nosotras somos las más preparadas últimamente, estamos listas, estamos deseando colectivizar y que el mundo de lo público asuma también el tema de los cuidados, que deje de ser un asunto individual de la familia para pasar a ser un asunto colectivo del mundo de lo público, para que eso nos posibilite nuestro brinco cualitativo en el espacio del trabajo remunerado, de sacar este mundo a flote. Así es que esta es la perspectiva, es ganar esto que estamos planteando, y necesitamos expandir mucho más esta voz. Muy bien. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a todos. Yo creo que esto, pues definitivamente, yo estoy muy contento en nombre de mío personal y de la Universidad de Georgetown de poder participar en esto,
poder ayudar a la concientización de un problema tan importante que ojalá pronto deje de ser un problema y se convierte en algo, pues no hay que atacarlo tan frontalmente. La última vez los dejé con un quote y creo que el quote es muy apropiado en esta oportunidad y traigo otro quote y con eso voy a cerrar. Según dijo Ruth Bader Ginsburg, y lo repito otra vez en este webinar porque creo que es apropiado, las mujeres habrán alcanzado la plena igualdad de género, las mujeres habrán alcanzado la plena igualdad de género cuando los hombres compartan con ellas la responsabilidad de criar a la nueva generación. Y el otro quote que me parece muy importante es: la igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Eso lo dijo Kofi Annan. Señoras y señores, panelistas, muchísimas gracias. Me dejan deprimido pero optimista. Les agradezco mucho porque me han enriquecido en un tema del cual honestamente me siento que todos tenemos que contribuir, pero de una u otra manera soy optimista que saldremos adelante y esto tendremos buenos resultados prontamente. Gracias a todos y esperamos verlos pronto en otro webinar. Ana María, Mercedes, Alejandra, mi socia en todo esto, gracias por todo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias.